Bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión 13C sobre traducción especializada y el primer orador es Rubén González Gallego, con retos y desafíos en la traducción italiano-española del medio ambiente. Ya puedes empezar, Rubén. Bueno, buenos días, buenas tardes. Ante todo quisiera dar las gracias a la organización por esta maravillosa posibilidad. Me llamo Rubén González y soy profesor de traducción e interpretación y resido en Italia desde hace unos cuantos años. Y en esta ponencia me centraré en la importancia de la traducción del medio ambiente. ¿Por qué? Porque supone un reto formativo y porque supone un reto también por las características específicas que conlleva y que engloba, sobre todo eh, en la profesión del traductor y el intérprete. Inicialmente vamos a hablar un poco de esta especie de disciplina, transdisciplina, área de trabajo, para después resaltar la situación legislativa medioambiental tanto en España como en Italia. Este paso previo luego nos va a indicar un poco la presentación de recursos lingüísticos y terminológicos disponibles en Internet que os voy a presentar y que abarcan desde fuentes normativas hasta complementarias a la combinación italiano-español y que suponen también un enfoque válido para la satisfacción del documento final, porque como ya sabemos, al final la competencia documental se postula como uno de los pilares fundamentales del ejercicio de la profesión. Esto es importante porque con lenguas mayoritarias como el inglés, francés y el alemán nos encontramos con numerosos documentos también incluso bilingües e impresos. Sin embargo, con italiano y español nos encontramos siempre con problemas de acceso. Todavía no es un ámbito en el que se ha invertido mucho las universidades y que todavía adolece un poco de exhaustividad. Y por último, os voy a enseñar unas pequeñas tareas prácticas que he llevado a cabo en el aula de interpretación en donde hemos podido aplicar un poco las fases documentales, ¿de acuerdo? Todo ello a través del Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua número 11 y que os voy a enseñar después para que veáis un poco cómo podemos explotar también el medio ambiente a través de... Bien, deciros que bueno, vamos primero con el estado de la cuestión. Vale. Bien, el medio ambiente, ¿qué hace el medio ambiente? Pues situarnos ante un desafío generacional basado en todas estas celeridades de las consecuencias del cambio climático que ponen en peligro además la biodiversidad y los ecosistemas. Es innegable, porque para nosotros esto es fundamental, el cruce de disciplinas que supone el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una concepción ambientalista que actualmente tiene la jurisdicción moderna y es que concebimos el medio ambiente como el pilar fundamental para el desarrollo del ser humano. Pero por otra parte es una disciplina en desarrollo, una expansión que ha crecido desde que los años 70 tuviera lugar la cumbre de la Tierra de Estocolmo, donde ya se empezaron a proyectar, a inyectar las principales preocupaciones por el medio ambiente y sobre todo también por esos daños y perjuicios medioambientales. Por todo ello, acaba siendo un tema de actualidad que el traductor y el intérprete debe de conocer más allá del afán personal o más allá de que pertenezca o no a sus temas de especialidad. Supone un reto, porque como vamos a ver después, tiene un carácter dinámico y requiere una actualización constante, sobre todo a nivel jurídico. Debemos pensar también que gran parte de las disciplinas que nos rodean tienen una relación directa o indirecta con la crisis medioambiental a la que asistimos. Y es evidente de todas formas que el medio ambiente se encuentra en auge y que tenemos que formar a los traductores y a los intérpretes en este ámbito con el objetivo de otorgar pues, transposiciones adecuadas. Bien, si vamos muy brevemente al marco medioambiental de ambos países, nos damos cuenta de que inician a mostrar su preocupación por el medio ambiente a partir, como hemos dicho, de la cumbre de los años 70 de Estocolmo. ¿De acuerdo? Si vamos a la Constitución española, la de 1978, ya tenemos que en el artículo 48 se recoge muy vagamente, en el artículo 45, el medio ambiente. Todo ello porque todo ello estaba motivado porque era la época, en esos años, España entra a formar parte de la Unión Europea, antes no, porque bueno, pues nos rechazaban las solicitudes por la dictadura en la que estábamos sumergidos y también porque poco a poco se empiezan a suceder las diferentes cumbres internacionales sobre el cambio climático.
La Constitución italiana del 48, en cambio, ya lo recogía en el artículo 2, en el artículo 9 y en el artículo 32, pero también lo hacía de manera muy tímida. Será solamente en Italia a partir de los años 80, cuando después de la explosión del reactor número 4 de Chernóbil y del caso nacional de Ethernet, cuando se empezó a desarrollar, bueno, incesantemente una preocupación. De hecho, el Ministerio Medioambiental italiano es anterior al de España, es del año 85. Esto es muy interesante porque si bien en ambos espectros jurídicos, por así decirlo, no encontramos una definición precisa de medio ambiente debido a ese carácter multidisciplinar, por así decirlo, nadie se quiere mojar, en el plano comunitario, ya la normativa número 2008 del año 1999 ya obligaba a los Estados miembros a la recogida de los daños contra el medio ambiente. España no unificó los perjuicios medioambientales, lo que abrió las puertas a una gran intertextualidad de leyes heterogéneas entre ellas. Sí que es verdad que nos ayudó mucho el buscador del BOE, pero sin embargo en Italia sí que tenemos un código unificado, una especie de código civil, una especie de código penal que se emanó en el 2006 y que se llamó el TUA, el Testo Unificato Ambientale, llamado también Codice del Ambiente, que sale a través del decreto legislativo número 152 del año 2006. Este pequeño código muy interesante, tuve la oportunidad en el doctorado de analizarlo y bueno, traducirlo a nivel de fraseología. Consta de 318 artículos y 45 apéndices. Lo que hace es básicamente recoger, también un poco vagamente, porque el medio ambiente no se presta a una definición precisa, la gestión de residuos, la normativa medioambiental, el saneamiento y la protección del suelo y de las aguas. Y bueno, años más tarde, en el 2015 sale la ley 22 de mayo de 2015 número 68, que representó una reforma de este decreto legislativo y que se integró parcialmente en el Código Penal, en el capítulo 6 bis. Bien, saltamos rápidamente al Código Penal español. ¿Qué encontramos? Pues que el medio ambiente aparece recogido en los títulos 16, capítulos del 1 al 5, título 17 del 1 al 2 y en el 24, artículo 610. Por cierto, este último artículo muy interesante porque recoge cuando existe un conflicto bélico los perjuicios que puedan derivarse de dicha acción. Bien, andando un poco con las características, hay quien habla de disciplina. Hay autores como, por ejemplo, Yorca, que hablaba de transdisciplina, porque abarca diferentes, y hay algunos, sobre todo algunos países de Latinoamérica, en donde simplemente prefieren hablar de área de trabajo, porque no lo recogen como tal en sus ordenamientos jurídicos. Aquí es interesante el periodismo ambiental. ¿Por qué? Porque necesitamos una traducción específica en este tipo de sector que sepa vehicular correctamente los conocimientos, ¿de acuerdo? Aquí cobra ya una especial importancia porque nos encontramos en un panorama internacional en donde la globalización incesante, ya sabemos que acaba produciendo un enriquecimiento económico de los países más ricos. Y aquí entra también la labor lexicográfica de los lexicográficos, valga la redundancia. Bien, porque la redacción del material terminológico sobre el medio ambiente se ve obstaculizada por la multidisciplinaridad del sector y por la novedad que supone. ¿Por qué? Porque si todo el mundo habla de medio ambiente como algo muy preciso, al final los límites son un poco inespecíficos. Vamos a un plano práctico. Por ejemplo, la terminología que recoge estos instrumentos no está compuesta por palabras en singular, como debería de recoger la norma lexicográfica. Encontramos palabras en plural, encontramos nombres comunes especificados como desarrollo sostenible, nombres propios como Agenda 21, Agenda 30, siglas como CR, Cromo o EMAS, Eco Management and Audit Scheme. Encontramos sintagmas terminológicos como bombilla de bajo consumo o economía medioambiental. A esto hay que añadir también el imperante dominio del inglés, que ha proporcionado neologismos que dificultan el trabajo del traductor. ¿Por qué? Porque carecen de un equivalente exacto en la lengua meta. Sí que es verdad que algunos de estos ejemplos han ido incorporando con carácter de urgencia algunas correspondencias. Por ejemplo, eco-friendly, pues ya no nos suena tan mal hablar de respetuoso con el medio ambiente. Littering, para hablar de desechos abandonados. Green, ecológico. Por ejemplo, greenwashing, todavía lavado de imagen verde, ya todavía nos suena un poco raro. Pero bueno, ahí está poco a poco introduciéndose este tipo de
términos. Luego, por otra parte, el medio ambiente como sector especializado esconde varios niveles terminológicos. Esto nos lleva a hablar de dos tipos de términos técnicos. Tenemos los técnicos específicos, los que nos dan una cierta sectorialidad, por ejemplo, en italiano, carico corpóreo, combustibili fossili, diossine, bioaccumulo, fluorocarburi, glifosato. Y luego, por otra parte, tenemos otros que lo que hacen es pues, otorgarnos un uso grandilocuente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir cagionare una compromissione para decir compromettere, es decir, afectar, ¿de acuerdo? O predisporre ostacoli para decir obstaculizar. Vale, bien. Pero, además de eso, tenemos que ya la ecología se encuadraba en lo realia, es decir, tenemos animales que pertenecen únicamente a un territorio italiano. En Italia, por ejemplo, ya en el colegio se tiene una percepción mucho más profunda de la famosa rosa dei venti, es decir, de los vientos que existen, la tramontana, el bore, el levante, lo scirocco, l'ostro, il libeccio, ponente, maestrale, y sobre todo esa fuerte percepción de la geografía montañosa, de los volcanes y de las innumerables islas. Bien, lógicamente ahí existen peculiaridades entre el español y el italiano, es decir, términos relativos a la fauna como il bonsai se mantiene en español aceptando el diptongo, el ramoscello con diminutivos se queda con rama, il seme cambia de género con la semilla, el fiore también con la flor, pero también hay colocaciones que sufren variaciones, como el alberi caducifolio que se convierte en los árboles de hoja caduca, creando sintagmas preposicionales. Y luego además existen binomios en los cuales nos encontramos tanto con la jerga por un lado como con el nombre técnico, en el caso de riciclo y riciclaggio, para hablar de reciclaje. Luego, por ejemplo, tenemos muchas siglas que cambian totalmente. Cuando hablamos de la EMA, hablamos de la Agencia Europea de Medio Ambiente, pero en italiano es la EEA, la Agencia Europea del Ambiente. En italiano es muy interesante porque tienden a dejar la sigla en inglés, pero luego tienden a traducir el nombre extendido en italiano. Después tenemos incluso términos polisémicos. De hecho, cuando hablamos del término cauce, se refiere tanto al lecho de los ríos como también al conducto descubierto o acequia donde corren las aguas para riesgos u otros usos. Pero, por ejemplo, arroyo significa caudal de agua corto, pero también en Perú y en Venezuela significa río navegable de corta extensión. Y luego tenemos, y esto yo creo que es bastante interesante, y son también falsos amigos. Existen también de manera muy técnica en el medio ambiente. No son muy comunes, son bastante sectoriales, pero bueno, como hay poco tiempo, os quería enseñar simplemente que existen numerosos recursos digitales, pero que hay que jugar con los textos y con los corpus paralelos, ¿de acuerdo? Hay que ir a buscar de manera exhaustiva las páginas institucionales o, por ejemplo, en el caso de combustibles, en donde no existe un glosario en Internet en italiano y en español, hay que ir rebuscando un poco las páginas y recabando el vocabulario de las grandes petroleras o de las ONGs. Luego tenemos desde documentos normativos, como decíamos antes, hasta material divulgativo. Y es aquí donde juegan un papel muy importante las revistas especializadas sobre medio ambiente, también jurídicas, que son básicamente la mayoría. Luego tenemos las instituciones y las asociaciones de medio ambiente, que quizás sean las que otorguen un vocabulario mucho más concreto y sobre todo una explicación. ¿Por qué explican? Porque están dedicadas al vulgo, por así decirlo, para luego, lógicamente, recoger adeptos, lo cual nos ayuda mucho para que los estudiantes vayan poco a poco cerciorándose de los términos más completos. Luego también tenemos recursos terminológicos conocidos, básicamente son los que forman parte del Parlamento de la Unión Europea y del Servicio de Traducción e Interpretación del Parlamento, y luego os quería decir prácticamente que podemos jugar con ello. Por ejemplo, cogiendo un modelo real de congreso, el número 11 ibérico de gestión y planificación del agua, que se celebró, creo que fue el año pasado, en 2020, podemos, por ejemplo, organizar actividades didácticas, en donde la primera, por ejemplo, podemos hacer una lluvia de ideas sobre cómo podemos anticiparnos, cómo podemos buscar todos los contenidos que tengan que ver con el medio ambiente y cómo podemos empezar a realizar los glosarios, y luego podemos acabar incluso realizando, dado que justo en este congreso aparecen los nombres y una pequeña biografía de los autores y los podemos buscar para saber el nivel de locución que tiene, podemos acabar realizando, ¿por qué no?, simulaciones de discursos reales. De hecho, aquí os pongo en la pantalla pues, unos símbolos que hice a post-hoc para los estudiantes y que nos podían ayudar porque eran las palabras clave que nos podíamos preparar y que podíamos tener bajo mano
durante un encargo de interpretación. Con esto os quiero agradecer, y sobre todo otra vez a la organización, por esta maravillosa oportunidad, ya que el medio ambiente todavía es algo en donde tenemos que recabar bastante y aunque personalmente voy a seguir por este camino, espero un día que entre el italiano y el español me encuentre también a más gente que nos puedan echar una mano. Existen autores y si algún día queréis os los puedo pasar nombres con referencias bibliográficas muy interesantes. Así que para cualquier duda, para cualquier aclaración, por favor, no tengáis el temor de contactarme. Estaré interesado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por tan interesante contribución. He puesto en el chat a ver si alguien tiene alguna pregunta de los asistentes y quieren ponerlas. Pero mientras, como todavía tenemos 5 minutos, Rubén, Ah, vale, me habías eh, puesto 5. Había miro que eran sobre. claro, Habían porque hay bastante más de 10. 5, pero ahora son 5 para preguntas. Ah, vale, 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 vale. Son 15 y 5 para preguntas. La había leído, vale. Así que ahora te puedes incluso hasta relajar. Sí, perdonadme, he sido un poco rápido. Bueno, te quería comentar que lo que has expuesto, desde luego, lo que demuestras es que se trata de un lenguaje de especialidad, con toda su terminología, ¿no? Finalmente ya se ha constituido y has demostrado también a través, pues eso, de que puede haber revistas, congresos ya en torno al medio ambiente. Y eso nos dice pues que se constituye como una disciplina, ¿no? Como pasa también, como pasa con otras, ¿no? Se va constituyendo a partir de que la gente habla, de que hay expertos, de que tiene una terminología propia, van surgiendo eh, programas académicos dirigidos a formar en esto. Y esta mañana, viendo otra presentación sobre lo que ocurre, que supongo que pasará lo mismo allí en Italia, lo que ocurre con los menús de los restaurantes y las traducciones, estaba pensando, no tenemos ningún máster que yo sepa, ¿eh? Y bueno, y si lo conocéis y estoy equivocada, me lo decís, que por ejemplo sea, fíjate que este es un país turístico, España, y no hay ningún máster que yo conozca, así que es máster de traducción de la industria turística, pongamos por caso, ¿no? Algo así, sino que Y utilizan obviamos esto, ¿no? No sé si pasa lo mismo con el medio ambiente, ¿no? Que desde luego sí que hemos visto que todos estamos, ya siempre hay alguna noticia sobre el medio ambiente, estamos todos muy concienciados con ello. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mira, es verdad que faltan másters sectoriales en traducción turística. En Italia hay dos universidades que lo ofrecen, pero no son máster como lo entendemos nosotros de 1500 horas, 60 CFU, trabajo de fin de máster, sino son más bien los típicos organizados por universidades privadas en donde hay módulos donde te corrigen 30 traducciones, te las devuelven, pero quizás no hay una correspondencia más directa. Si me lo permites, me gustaría enseñaros muy rápidamente todos los másters que he recogido en un artículo, solamente un cuadrito, una tabla, en donde aparece el medio ambiente en algún lado. Son másters tanto de España como de Italia. Pero antes de eso, hay una cosa que creo que es bastante interesante, y es lo que dices tú, es lo de disciplina o transdisciplina. Dejadme leeros 4 frases. Por ejemplo, yo muchas veces en interpretación, ¿no? Imagínate, una interpretación simultánea. Yo les digo a los chicos, a una ponencia sobre el beneficio de la energía eólica, esto nos lleva a hablar, punto uno, desde el punto de vista ecológico, a buscar ventajas y desventajas medioambientales, pero también desde el punto de vista tecnológico, a estudiar el funcionamiento de los tipos de aerogeneradores de eje vertical y horizontal, geológico, a analizar el emplazamiento de los vientos, físico a su construcción y posición desde un punto de vista aerodinámico, junto con los cálculos de la producción de parques eólicos terrestres, marinos e instalaciones mineólicas, desde el punto de vista geográfico a localizar la ubicación de los parques más Es importantes del territorio del país transdisciplinar, ¿no? objeto de análisis. Y por último, desde la óptica del urbanismo, a recabar información sobre el impacto visual de los aerogeneradores en el ámbito del suelo no urbanizable. O sea, realmente muchas veces yo les digo, chicos, hay mucho más detrás y la documentación en interpretación, sobre todo cuando tenemos que intentar que no se nos escape nada, no es baladí. Claro, no, porque además son disciplinas que son transdisciplinares, interdisciplinares, ¿no? Bueno, que en las que otras disciplinas
intervienen. Estoy viendo aquí en el chat, enhorabuena, creo que es muy importante formar en aspectos como este, gracias a la práctica y la formación especializada en traducción. Es parte de la concienciación y la formación integral del profesional del futuro. Nos lo dice Marian Morón. Lo ha escrito en privado, solo lo puedo leer yo. Escribáis en los chats, tenéis que enviarlo a todos. De acuerdo, y esto es lo único que os quiero enseñar, que Medio minuto, Rubén. lo único, nada, que os quiero enseñar, que esto es el artículo que os dije, estos son los másteres que yo he encontrado en España y en Italia que tienen que ver con el medio ambiente. Son algunos de ingeniería, la mayoría de derecho, pero bueno, y también un poco del grado de ciencias ambientales. Pero aún así yo creo que todavía hay mucho, mucho, mucho camino por recorrer. ¿De acuerdo? Siempre lo quito y la Muchas gente no lo gracias de para verdad exactamente. por esta exposición. Vamos a hacer ahora a Claudia toda. Enhorabuena, también. O si no, a veces tengo que acordarme, tengo que decir, dar las gracias, la enhorabuena desde luego también por tu presentación. Ahora la presentadora será Claudia Toda Castán con una presentación que se titula A fuego lento, la receta de cocina como introducción a la traducción general alemán-español. Claudia, debes de poder compartir tu exposición. Creo que sí, no sé si Sí, la la podéis ver. vemos. Sí. Fantástico, muy bien, estupendo. Pues yo quería empezar también por dar las gracias a la organización por la oportunidad. La verdad es que organizar un congreso como este ha debido ser una auténtica locura, pero está funcionando todo de maravilla, así que de verdad gracias por vuestro trabajo. Me he cronometrado y creo que no me paso de tiempo, me vais a perdonar si a lo mejor hablo un poquito deprisa. El tema de esta comunicación está centrado en la didáctica de la traducción literaria. Uy, no, en la didáctica de la traducción general, del alemán al español. Lo que quiero presentar es una serie de observaciones realizadas a lo largo de 3 cursos académicos en 2 asignaturas. En concreto, en una traducción directa de la primera lengua extranjera alemán y en una traducción directa de la segunda lengua extranjera alemán. Los estudiantes que tienen el alemán como segunda lengua pues tienen un poco menos de nivel que sus compañeros de primera lengua extranjera, pero a cambio cuentan ya con cierta competencia traductora que les sirve de ventaja también. Entonces, la pregunta es, pues, ¿por qué utilizar recetas de cocina como tipo de texto introductorio? Son estudiantes que nunca han traducido del alemán y que es la primera vez que comienzan. ¿Por qué utilizar las recetas? Bueno, en un primer momento yo creo que por nuestra experiencia también como alumnos hemos tenido la sensación de que es un tipo de texto abordable y que se puede hacer bien al principio, pero evidentemente esto no basta y lo que está bien es hacer un poco de revisión bibliográfica y darnos cuenta de que evidentemente pues no somos las primeras personas que han pensado en esto. Esto es solo una mini selección de personas o de investigadores que han tratado el tema y he sacado 3 cositas. Pues, por ejemplo, el hecho de que sean textos con unos marcos muy preestablecidos, donde se ve muy claramente que se trata de una receta y cumple o tiene determinados elementos o marcadores textuales, un léxico que puede considerarse mini lecto, así que en este sentido es interesante, es un poquito justo lo contrario de lo que nos acaba de presentar el compañero. En la terminología especializada podríamos decir que es relativamente reducida y abordable por parte del estudiantado y además pues conlleva una reflexión sobre aspectos interculturales porque bueno, todos sabemos que quizás hay ingredientes que existen en unos lugares del mundo y no en otros y entonces ¿qué vamos a hacer con ellos? Además, las recetas dan pie también a que reflexionemos sobre la didáctica de la traducción, no solo enseñar a traducir, sino también reflexionar sobre cómo enseñamos a traducir. Y en ese sentido es interesante e iluminador el trabajo de Lupe Romero de 2020 centrado en los problemas de traducción en las recetas de cocina y que yo utilizo un poco como guía para esta presentación porque precisamente el modo en que me gustaría presentar las observaciones es en torno al problema de traducción como hace ella. Ella en su artículo demuestra muy claramente que en las recetas de cocina aparecen todos los tipos de problemas de traducción según la tipología de Amparo Hurtado Albit. Y nada, pongo ahí con exclamacioncitas rojas, que es verdad que algunos de los ejemplos que voy a poner podrían caber también en otras categorías, pero bueno, nos sirven para el objetivo de la presentación.
Entonces, con los diferentes tipos de problema que he ido observando a lo largo de estos años, pues hago aquí un pequeño compendio. En cuanto a los problemas de comprensión, hay que decir que son la gran preocupación del alumnado. Siempre tienen la sensación de que no saben suficiente alemán, especialmente los alumnos de segunda lengua, que se sienten muy cómodos traduciendo de su primera lengua, llevan un año haciéndolo, pero cuando llegan a la asignatura de alemán, pues están muy preocupados de que su alemán no sea suficiente. Y esa especie de ansiedad eclipsa otros problemas que quizás sean más relevantes y algunos incluso más evidentes, por ejemplo, problemas pragmáticos de adaptar el texto al receptor final. Sin embargo, bueno, nuestra tarea como docentes eh, puede ser, y creo que debe ser, pues ayudarlas a ver que la mayoría de los problemas que ya se encuentran son más bien de tipo temática. Y para eso yo utilizo en clase algunos textos en español que están sacados de un programa de recetas de Radio Televisión Española. Por ejemplo, el lagarto ibérico con crema de cerveza, que, claro, se la saco de contexto y se la pongo en un documento de Word y cuando la ven en un documento de Word, pues todos los años hay caras de ansiedad y de preocupación como diciendo, pero si nosotros no comemos lagarto en España. Cuando van a la página web enseguida ven de qué se trata el asunto, pero me gusta utilizar ejemplos como este para demostrarles que no es que no lo entendamos porque no sabemos español, es que no lo entendemos porque no conocemos la terminología propia del campo de especialidad, como quien dice, ¿no? O el guiso de lentejas de Puy, pues ningún año he tenido a nadie en clase que supiera lo que eran este tipo de lentejas. Eso en cuanto al léxico o vocabulario así especializado. Y luego en cuanto a la sintaxis, las recetas de cocina que se publican hoy día en Internet en alemán están redactadas de una manera relativamente sencilla, con verbos en infinitivo y los complementos directos o los instrumentales antepuestos. Esto no causa problemas porque incluso los estudiantes con menor nivel de lengua reconocen fácilmente los verbos en infinitivo, que en alemán son muy regulares, son todos iguales, y entonces ellos los ven rápidamente. Con recetas de cocina, ¿cuándo surgen verdaderos problemas de comprensión? Pues cuando el texto no es claro, como nos pasaría en español. Pero por lo demás, parece que cumplen lo de resultar abordables para el estudiantado. Los problemas de reexpresión son ya quizá otra cuestión. Podemos empezar diciendo que la sintaxis no suele causar problemas, pero por esta característica que hemos visto antes de que los complementos vayan puestos delante, sí que ya sirven para ir sensibilizando sobre la recolocación de elementos a los que nos va a obligar la traducción desde el alemán y que en otros tipos de texto va a resultar mucho más complicada que aquí. Pero aquí ya podemos hacer estos pequeños juegos de colocar las cosas en los sitios más habituales en español y nos sirve como introducción para eso, ¿no? Pues he puesto los verbos en rojo y vemos muy bien, pues eso, waschen und schälen se van al principio de la frase y lo que hay que lavar y pelar, pues se viene después, ¿no? Lavar y pelar las zanahorias. Mucho más interesante que la sintaxis es la cuestión de los verbos densos o dichte Verben, que algunos autores llaman así, que es el hecho de que la lengua alemana sea capaz de condensar mucha información dentro de los verbos. Uno de los ejemplos que más me gustan de los que he encontrado en estos años es Obeln, que en el contexto culinario te dice no solo la acción de cortar, sino cómo tiene que ser el resultado y qué instrumento tienes que utilizar. Lo bonito de este tipo de verbos en clase es que obligan a una reexpresión y enseñan al estudiante que, vale, tú tienes una palabra, pero en español vas a necesitar muchas más y vas a necesitar además que suenen naturales. No puedes dejar en una receta una formulación que nadie diría así o que resulta muy extraño. Un ejemplo que nos obliga a una reexpresión de otra manera es el de los verbos de limpieza. ¿Cuántos matices? Limpiar sin agua, limpiar con ayuda de un líquido, especialmente agua, o abspülen con agua que corre. En muchos casos, lo que vamos a necesitar es omitir la información. A un lector español seguramente basta que le digamos limpiar las zanahorias y no limpiar las zanahorias debajo del grifo con agua que corre. En cuanto a los problemas temáticos, como decíamos, lo más importante es concienciar al alumnado de que la mayoría de los problemas son de este tipo y es interesante que incluso entre los alumnos de segundo se nota mucha dependencia de recursos bilingües, a pesar de que ya han hecho asignaturas de búsqueda para la traducción o cosas así.
Y los recursos bilingües, por ejemplo, sirven de muy poco con los verbos densos, porque todos te van a dar la var para los verbos que hemos visto antes. Entonces, es interesante ver que sigue siendo necesario hacer énfasis en el uso de recursos monolingües o contextuales o no verbales, imágenes o vídeos, que nos lleven a entender primero qué es o cómo se hacen las cosas antes de buscar cómo se llaman en español. Y esto será fundamental para futuras clases de traducción especializada. En cuanto a los problemas culturales, ha resultado interesante ver que en principio no son un problema. Los estudiantes vienen tan concienciados que a veces resulta incluso un poco una fijación y hay que hacerles ver también que existen otros tipos de problemas. En general los identifican sin problema y están familiarizados con técnicas como la explicación o como la descripción. Los problemas instrumentales que Albir describe como búsquedas muy complejas o muy largas, entre los alumnos de primero pues aparecen más porque todavía no han cursado asignaturas que los ayuden en esto, pero incluso entre el alumnado de segundo curso sí que surgen y habitualmente surgen porque se realizan búsquedas mal enfocadas que finalmente terminan en problemas instrumentales. Y esto nos demuestra que está bien hacer un ejercicio de acompañamiento, realizar búsquedas en clase con el alumnado para intentar acompañarlos y enseñarles otras formas de buscar. Me gusta el ejemplo de Ringelbete, este tipo de remolacha que veis aquí, que todos los años da muchos quebraderos de cabeza porque se hacen las búsquedas en el plano verbal, entonces se dan muchas vueltas, se acaba pasando por el italiano, cuando si hacemos primero la búsqueda de la palabra en alemán y obtenemos la foto y después simplemente ponemos en el buscador remolacha anillos rojos y blancos, nos da de primeras el resultado. La idea sería ayudarlos con este tipo de búsquedas, no sé si llamarlas como más creativas, pero que nos apartan de la palabra y quizá van más al concepto. Y finalmente, sobre los problemas pragmáticos. En las primeras sesiones con recetas de cocina se ven un poco eclipsados por lo que hablábamos de la fijación en los problemas de comprensión y se produce un calco de la superficie textual. Pues si la noticia está redactada si la receta está redactada en infinitivo, se traduce con infinitivos. Si aparecen abreviaturas, también se pone, etc. A lo largo de las clases se va haciendo un ejercicio de sensibilización, se va demostrando que muchas de esas decisiones van a depender de lo que nos pida el cliente o de dónde se vayan a publicar las noticias. Y finalmente el bloque se cierra con un encargo final que recrea un encargo real. Yo les envío un correo haciéndome pasar por una cliente y les indico dónde se va a publicar, cuáles son mis deseos, cuál es el plazo de entrega. Y esto los va a obligar a hacer una serie de ajustes. Por ejemplo, yo les pido un encargo para la página web de recetas del Corte Inglés donde las recetas están escritas en nosotros, pelamos las cebollas, las cortamos y es bonito ver que la mayoría del alumnado que al principio de las sesiones se pegaba a la superficie textual, luego es capaz de hacer estos ajustes pragmáticos. Entonces, muy rápidamente sobre las conclusiones, podríamos decir que el tipo de texto funciona bien como texto introductorio en el ámbito de la comprensión porque son muy abordables por la estructura sintáctica, pero ya nos dan pie a hablar de la recolocación de elementos. En cuanto a la reexpresión, los verbos densos obligan a reformulaciones que se despeguen del alemán. En cuanto a los aspectos temáticos, énfasis en los recursos monolingües y no verbales. En cuanto a los aspectos culturales, parece que no hay que preocuparse especialmente, simplemente no dejar que eclipsen otros tipos de problemas, acompañar al alumnado para que no se vea atrapado en búsquedas complejas y el hecho de que jugar a enviarles un encargo de traducción, aunque estén en primero o en segundo, funciona muy bien. La sensibilización primero más el encargo claro les permite hacer los ajustes necesarios y además el juego de roles parece que les resulta estimulante y motivador y les parece que, bueno, tienen un poco la impresión de que el día de mañana serían capaces de hacerlo en el mundo real. Y esto es todo. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, te ha sobrado hasta un minuto, ¿eh? Uy, Bueno, a ver, concretamente te han sobrado dos, porque estaba ahí entonces preocupada.
muy Lo que no sé ahora interesante. es cómo dejar de compartir la pantalla. No, no te preocupes, Ah, ya perfecto. luego. Bueno, está Gracias. arriba hay una pestaña que te debe Ujú. salir así que cuando con el cursor te sitúas en la parte superior, entonces por lo menos a mi ordenador se baja y ya dejar de compartir. Vale, bueno, si no soy capaz, seguro que luego. Bueno, sí, por eso Perfecto, que luego va a ir Daniela, la voy a hacer ya presentadora y así ya fantástico. quiere ir probando. Le he dicho a los asistentes, mira, hay una pregunta de Roberto Matos que dice, gracias por su observación. Se observa que en las recetas hay muchas metonimias y metáforas. ¿Crees que la creatividad lingüística en los dos idiomas se realizan de modo diferente? No sé si a lo mejor Roberto puede darnos algún ejemplo Espera, de la. voy a ver si Roberto lo convierto en panelista y así puede exponer él mismo la pregunta. Esto lo hacía, esta pregunta que lo hacía, Creo que Roberto Roberto Matos Matos. Pereira, ¿no? Ajá. Roberto, creo que ya puede lanzar la pregunta. Porque no sé si entiendo muy bien lo de las metonimias y las metáforas, ese sería el punto. Dice que en las recetas hay muchas metonimias y metáforas. Pero no estoy segura de haber visto yo eso en el corpus de recetas alemán que yo he manejado, que a lo mejor No sé, no es a lo que Roberto se no, está parece refiriendo. que yo le he dado el micro, pero no lo puede. A ver, dice Julia Lobato. Julia, tú misma se lo puedes decir. Sí, no, bueno, no quería interrumpir, simplemente que me ha parecido muy interesante, Claudia, y que precisamente mi investigación durante estos últimos años se centra, entre otras cosas, en eso, en investigar cómo enseñar a traducir de la manera más clara posible para los alumnos, ¿no? Para que ellos tengan claro cómo pasar o mm, cómo realizar el proceso traductológico. Después mi ponencia va a ir sobre eso también y me Qué ha bien. parecido muy clara tu intervención. Ujú. Gracias. Yo estoy también Sí. tengo muchas ganas de escuchar la tuya porque yo les pido un comentario de traducción también, pero de una forma muy desestructurada porque no he leído lo suficiente, así que seguro que aprendo de tu presentación. Bueno, esto ya veremos luego y debatiremos si quieres. Esto es una Perfecto. propuesta más porque tampoco he encontrado yo mucha información en la que basarme para realizarlo. O sea, bueno, Estupendo. ya Claudia, luego hablamos, sí. Perfecto. Roberto decía Venga. metonimia, un vaso de, una taza, un puñado de. Ah, pues bueno, en principio esto parece que entre el par de lenguas tenemos expresiones bastante equivalentes, así que en principio no causan gran Bueno, problema. bueno, pues muchas gracias, Claudia, por tu intervención, por tus aclaraciones. Y Daniela tiene ya el rol de presentadora. Por si quiere, ahí abajo se te habrá habilitado la función de compartir, Daniela. Sí, la estoy viendo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo me presento, yo soy estudiante de traducción del grado de traducción en la Universidad de Valencia. Y bueno, pues yo voy a hablar del tema de las traducciones turísticas. Voy a compartir ya la presentación. Vale, me sale que ya la estáis viendo. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, y yo lo voy a hacer desde un enfoque quizás un poco más práctico que teórico. Y bueno, seré bastante rápida para ajustarme ya al tiempo. Bueno, buenas tardes a todos y gracias pues eso por la oportunidad de permitirme hablar en este evento y por organizarlo. Y como sabéis, 2020 y 2021 han tenido catastróficas consecuencias económicas en todos los sectores, incluido el turismo. Un sector que, como todos, deberá recuperarse, pero
Apreciamos realmente el valor de las traducciones profesionales de los textos turísticos y sabemos cómo obtenerlas. Estas son algunas de las cuestiones que he querido estudiar y las abordaremos desde estos 3 puntos: marco teórico, estudio del caso real de una empresa de turismo, el G-Residence, y una propuesta de mejora para esta empresa basada en los puntos anteriores. La tesis inicial es una idea señalada ya por autores como Durán Muñoz, González Pastor y Calvi y Suau Jiménez, y es que es necesario mejorar la calidad de las traducciones turísticas y hacerlo por medio de un proceso de mejora que incluya un mayor reconocimiento del traductor turístico profesional. En esta línea se diseñó una propuesta de mejora para la traducción de los textos turísticos de la empresa LG Residence. Para ello partimos de un marco teórico que revisa la importancia de la calidad de las traducciones turísticas y del papel del traductor y de su formación. Después, el estudio de caso sobre el G-Residence, en base a los datos recogidos allí durante unas prácticas, nos aportará la información necesaria para realizar una propuesta ajustada y lo haremos aplicando el planteamiento traductológico de Suau Jiménez para reseñas online y otros textos turísticos. Bien, pasamos al marco teórico. ¿Por qué es tan importante la calidad en las traducciones turísticas? En primer lugar, tenemos el peso económico del sector turístico en España, país que, de acuerdo con el Foro Económico Mundial de 2019, es el segundo destino para el turismo internacional y, según el INE, en 2018 supuso el 12,3% del PIB nacional. Por otra parte, y de acuerdo con Calvi y Suau, el español es de los idiomas más usados del mundo para el turismo internacional, entre otras razones, por su número de usuarios y los viajes que estos realizan. Además, como señala Durán Muñoz, las traducciones turísticas reflejan la imagen de empresas y países. Por todo esto, parece importante cuidar de la calidad de las traducciones turísticas. El traductor es una figura imprescindible en esta tarea, ya que la calidad requiere una serie de competencias profesionales que son, de acuerdo con la ENOR y Durán Muñoz, la competencia traductora, lingüístico-textual, cultural, documental, técnica y de dominio. Además, recientes estudios, como el de Kuznick sobre traductores en puestos internos, revelan que el mercado actual reclama y oferta puestos híbridos en los que se combina la traducción con otras funciones que parecen ya inherentes a nuestra profesión, como gestión de proyectos o edición, por lo que parece que para un buen desarrollo profesional o empleabilidad, entendida aquí como la capacidad de emplearse y desarrollarse en un puesto de trabajo, se necesita más que nunca de un amplio bagaje competencial. Por otro lado, tenemos el papel de las prácticas externas. Según diversos estudios, la heterogeneidad en las funciones del traductor se acucia durante las prácticas, aunque autores como Ladrón Andrade consideran este hecho negativamente, otros como Navarro Brotons y Cuadrado Rey consideran las prácticas como una oportunidad de desarrollo para el estudiante y de estudio para las universidades en materia de perfiles competenciales. Así pues, podemos pensar en estas como una herramienta para la empleabilidad de los estudiantes de TI que son futuros profesionales. Una vez revisada la importancia del traductor y de su formación dentro del proceso de obtención de traducciones de calidad, vamos con el estudio de caso. Para el estudio seguiremos la estructura del ciclo reflexivo de Kolb, por el que se describe una experiencia, se documenta, se analiza y se obtiene un plan final que la mejoraría. En este caso, a través del análisis de los datos obtenidos acerca de las prácticas en el G-Residence, fundamentaremos una propuesta para mejorar sus traducciones turísticas. Los datos derivados de este estudio apoyan la hipótesis inicial. El traductor y su formación son una pieza clave en la calidad de las traducciones turísticas. ¿Qué es el G-Residence? Es una empresa de alquiler de bungalows en España que pertenece a una family office alemana llamada LG Management, la entidad contratante en las prácticas de este estudio. Esta se compone de un equipo multidisciplinar de profesionales que gestionan todos sus servicios y dentro de este equipo el practicante o becario, que suele ser un estudiante de TI español, es quien gestiona gran parte de las funciones de LG Residence y es contratado como Junior Key Account Manager o CAM.
En cuanto a las prácticas del estudio de caso, cabe una breve caracterización. Fueron extracurriculares, aunque la universidad ofrecía la opción de realizarlas conmutativa, y duraron 3 meses en una oficina alemana que ofrecía remuneración. Atendiendo a la recurrencia y al volumen de trabajo que generaron, hemos clasificado las tareas realizadas en principales y secundarias. Vemos que la traducción pertenece a las secundarias y que se da una combinación de la traducción y edición de textos con tareas propias del Junior Camp, principalmente administración. En lo que respecta a la traducción en la Family Office se diferencian dos procesos. Por un lado, traducciones al servicio de la comunicación o comprensión. Lo cierto es que el management no necesita de traducción para comunicaciones internas, pues todos los empleados saben inglés y de las comunicaciones en español para el Residence se encarga el practicante nativo español. Sin embargo, LG Residence, como empresa turística, sí suscita reseñas en portales de intercambio de información para turistas como TripAdvisor, las cuales sí necesitarían de una traducción para comunicación. Por otro lado, la traducción para la promoción se da en la página web de LG Residence, creada y editada mediante WebDirect, una herramienta de Booking Suite que permite traducir todo el contenido de la página, exceptuando las reseñas. De estas traducciones se encarga el estudiante de TI y se hacen por posedición de una traducción automática o TEA generada por Google. Por último, para el estudio realizamos una entrevista a la CEO de la empresa en busca de respuestas a cuestiones como ¿por qué prefieren contratar estudiantes de TI en vez de estudiantes de administración con idiomas? O si existe alguna estrategia traductológica ya establecida para sus comunicaciones corporativas. La respuesta a la primera cuestión fue la sensibilidad que ofrecen los estudiantes de TI frente a los de otras titulaciones con idiomas para mediar interlingüística e interculturalmente con acierto. Una respuesta similar a la segunda cuestión, donde explica que la única estrategia de traducción es la confianza en el criterio del estudiante de TI como profesional en ciernes, lo cual resulta positivo, pero se podría mejorar aplicando una estrategia traductológica concreta. Los resultados del estudio describen una situación en la que el traductor en prácticas combina las funciones de traducción con otras tareas como la gestión o la administración, que por la carga de trabajo que generan podrían considerarse como principales. Además, vemos que el contratante confía en el asesoramiento lingüístico del estudiante de TI como profesional en ciernes, pero no existe una evidencia de una estrategia de traducción concreta. Por último, sabemos que para la traducción de la web de LG Residence, se utiliza la TEA en combinación con una posedición no planificada, lo cual impacta en su calidad y, según lo revisado en el marco teórico, puede acarrear consecuencias negativas para su imagen. A continuación, revisaremos la propuesta de mejora para las traducciones de LG Residence, en la que aplicaremos el planteamiento de Suárez Jiménez. Este se basa en la traducción controlada de Rico y Torrejón. De acuerdo con Suárez Jiménez y González Pastor, en el caso de los géneros turísticos, si combinamos la TEA con la posedición, obtendremos textos que cumplen con su propósito original, es decir, comunicar o persuadir turistas. Suárez Jiménez propone para las reseñas turísticas online aplicar una posedición simple si poseen fines comunicativos o una discursivo-pragmática para fines promocionales. A mayor grado de posedición, más calidad. Pasamos a la aplicación de este planteamiento. En la reseña en pantalla sobre LG Residence de TripAdvisor vemos que la TEA presenta errores derivados de la oralidad propia de este género. Ha traducido from arriving at main reception por a la recepción principal. Estos errores impiden que otros viajeros entiendan la reseña. Sin embargo, tras una posedición simple, como la sugerida en negro, vemos que aunque algunos errores persisten, como los estilísticos, la reseña ya es comprensible. No obstante, sabemos la dificultad que representa para la empresa y para este tipo de portales traducir todas las reseñas sobre determinado producto o servicio, más aún cuando el portal o la empresa son populares. Este es un caso similar, pero sin errores que impidan la comprensión. Aún así, al tratarse de una reseña en la página web del Residence, el cliente espera una cierta calidad. Al aplicar una posedición discursivo-pragmática, vemos que el estilo se naturaliza, por lo que resulta más atractivo y cumple con el propósito de persuadir a los clientes que entren a la página. Sin embargo, la herramienta de edición para esta web WebDirect no permite traducir las reseñas. La solución aquí estaría a cargo de LG Residence y sería, por ejemplo, un cambio de herramienta de edición.
En definitiva, hemos visto la necesidad de mejorar la calidad de las traducciones turísticas y de hacerlo contemplando al traductor turístico y a su formación. Además, dadas las exigencias del mercado laboral actual, parece necesario para el traductor poseer un amplio bagaje competencial con el que aportar calidad a sus traducciones y a su desempeño profesional. Las prácticas se han propuesto como el escenario ideal para el estudio y desarrollo de estas competencias. Por último, nuestro estudio de caso nos ha permitido elaborar una propuesta ajustada a LG Residence, pero sabemos que la excepcionalidad del caso puede hacerlo poco representativo para otras empresas. Por ello, sugerimos futuros estudios que, desde el mismo punto de vista del traductor en plantilla, contribuyan a la investigación de los nuevos perfiles competenciales y, con ello, a la calidad de las traducciones turísticas. En pantalla vemos toda la bibliografía y los recursos digitales consultados. Pues muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, de nuevo, te has ceñido perfectamente al tiempo. Muchas gracias, Daniela, por esta exposición. A vosotros. Y bueno, ahora, pues tranquilamente tenemos ahí 5 minutos para preguntas, si no más, ¿no? Porque has tardado menos de 15 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera que le habilite el micrófono de los asistentes? Sí, bueno, yo no sé si se me oye. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Hola, pues nada, buenas tardes a todas. Y nada, bueno, pues eso, conozco muy bien a Daniela porque he sido su supervisora de TFG y nada, quiero felicitarla por la presentación tan estupenda que ha hecho. Y bueno, pues aparte de esto, como se ha basado en mi propuesta precisamente, y bueno, es un panel muy relacionado con la traducción, quisiera aprovechar para lanzaros esta pregunta así un poco como debate, ¿no? ¿Qué pensáis de esta propuesta entre lo que significa traducir para comunicar frente a traducir para persuadir, relacionado con el inbound y el outbound translation? No sé, creo que somos todas profesionales de la traducción o profesoras, entonces tú la primera, Chelo. Ahora va a tocar a mí que me vas a pasar los Te voy a deberes. tocar, te voy a pasar el brownie. No, la verdad que me ha parecido muy interesante cómo ella aplica ese modelo, ¿no? Además lo aplica a un caso concreto. Si bien es cierto que al aplicarlo solamente, y por ahí va mi pregunta, al aplicarlo a este caso concreto y nos decías que la idea era pues indagar más, porque efectivamente aplicarlo a un caso no supone que sea representativo ni que pueda verse Efectivamente. funcionar ese modelo en una práctica, ¿no? Por ser solamente un caso. ¿Cómo has pensado que vas a hacer un sondeo que sea representativo, ¿no? Que nos diga que ese modelo efectivamente en los casos prácticos, en empresas de traducción, etcétera, funciona, ¿no? ¿Eso se lo preguntas a Daniela o a mí? A Daniela, porque ella es la que Sí, está, sí, sí. ¿no? Daniela, Bueno, adelante. pues casualmente estoy haciendo otras prácticas, aparte de esa, que también es de traducción y es en este caso para la unidad Web y Marketing de la UV. Y bueno, me he encontrado con similitudes que a mí me parecen que son bastantes. Y yo creo que por eso deberíamos, bueno, a mí me gustaría, si estudio un máster, porque ahora soy estudiante de grado, pero bueno, en junio me gradúo, y si estudio un máster me gustaría ampliar este estudio a quizás más estudiantes en prácticas, porque se supone que no nos envían a hacer prácticas a empresas donde no quepa un traductor. Entonces, se supone que el traductor cabe en la empresa y debería ser, entre comillas, un poco más representativo, pues ampliarlo a más prácticas, a más estudiantes, recoger sus casos, analizar pues quizás más parámetros. Muy bien. Y tú, Tina, Sí, yo sobre todo, a ver, esta propuesta mía está publicada en 2020 en un libro de Comares que está, vamos, publicado y al alcance de todo el mundo. el de Y Fuster. en lo que incidía esta propuesta mía era en el campo de la formación, es decir, introducir
estos aspectos en la formación de los alumnos también, ¿no? La necesidad, por supuesto, de la traducción automática y de la posedición, pero enfocado desde estos dos puntos de vista. Traducir para comunicar internamente entre las empresas frente a traducir para persuadir y los distintos tipos de posediciones que ello conlleva, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesaba era sobre todo la aplicación didáctica, ¿no? En este sentido. Pero vamos, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniela y creo además eso que alumnos como ella tienen un gran potencial en el mundo profesional de la traducción. No sé qué pensarás tú, Chelo, pero... No sé si hay alguna pregunta. Vamos a ver el chat. Dice Marian Morón, y muy interesante siempre partir del por qué queremos conseguir con nuestras propuestas y modelos formativos, y que ellos y ellas lo conozcan, como también hace mi compañera Julia Lobato. Muy bien. Pues sí, vamos a convertir a Julia Lobato. Sí, pues quería añadir a lo que acaba de decir, era Julia, que sí, es que yo considero que más importante, además de que los estudiantes estemos interesados, también que los profesores como Tina pues se impliquen un poco en enseñar cómo va actualmente pues el mundo de la traducción, que como todos sabemos la TEA pues es algo que no se va a ir. Así que, bueno, pues muchas gracias a los profesores como ella que se interesan en estos temas, también el tema de Esta cocina, muy mañana, de interesante. hecho, en uno de los paneles también hablábamos de una presentación también muy buena que era de Vicent Privas, pues que efectivamente la traducción automática está aquí y no va a marcharse, y entonces él nos hablaba de posedición. Han hablado varios de posedición, de que debería incluirse mucho más la traducción automática en la formación de los traductores, y yo a mis alumnos, esto me hacía una reflexión, porque yo a los alumnos les digo, en mi curso de traducción general son alumnos que no tienen inglés como lengua B, sino como lengua C, y son de francés y alemán. Entonces lo que les digo, no quiero que hagáis traducción automática, porque primero hay que saber traducir, porque si no sabes traducir, a ver cómo vas a hacer posedición, ¿no? Claro, efectivamente. Y luego hemos visto otra ponencia también, otro comunicante, en el que los ejemplos que ponía, que eran en una sentencia jurídica, ahí no funcionaba la traducción automática. Quiero decir que la traducción automática, desde luego, funciona con determinados tipos de textos y con determinada redacción, con una redacción como muy estandarizada. Pero, entonces, para poder ser poseditor o incluso preeditor, pues hay o bien que conocer muy bien la lengua original, ¿no? Y saber también muy bien castellano, y luego saber cuáles son los rudimentos, ¿no?, de todo esto. Y sí, esta orientación que tú das de traducir para comunicar, o el inbound, outbound, desde luego es muy pertinente, ¿no?, para lo que es ya en la didáctica de la traducción. Sí, si puedo hablar, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, Chelo. Creo que es imposible, o sea, no se debe facilitar que los alumnos utilicen traducción automática si primero no saben traducir bien. Claro. Y de hecho yo la introduje, bueno, en el curso de este mismo año donde ha participado Daniela, es solo al final del módulo es cuando ya introduje algo de traducción automática, cuando ya ellos habían hecho incluso un examen y habían demostrado que sabían traducir, ¿no? Que además se detecta, ¿te acuerdas que puse un tweet sobre esto? O sea, yo ya sabía que habían hecho traducción automática porque es detectable. O sea, si no sabes traducir, no puedes poseditar. Efectivamente, no se puede. Efectivamente, sí, ni se puede ni se debe. Y bueno, todo este modelo, desde luego, muy, muy conveniente, ¿no?, para lo que es la enseñanza de la traducción. Enhorabuena. Enhorabuena a las dos. A la maestra. Gracias. Y gracias a Marian Morón también por su pregunta. Gracias. Que nos hemos encontrado en algún congreso, Marian. Sí. En Alicante. Esto de los congresos online, a ver si termina pronto, ¿eh? Sí, por favor. Porque hace falta Porque no podemos ni verse aplaudir, aunque presencial, aplaudan. nada, No sé. nada. Muchas Bueno, gracias.
todo el mundo, a todas. Tenemos Y a ahora, vosotros, Chelo, por la estupenda organización. Ha habido la técnica no siempre, la tecnología no siempre nos ha acompañado, pero muy buen trabajo habéis hecho, Felicidades. gracias, Tina. Bueno, Julia Voy allá, sí, voy a ello. Julia viene de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, y se titula Propuesta de comentario traductológico como complemento a los encargos de traducción en el aula, modelo tetrafásico. O sea, vamos a ver otro modelo para el aula de traducción. Cuando quieras. Muy bien. Un segundo, a ver si puedo. Perdón, que me estoy liando aquí con mis pantallas, que tengo yo también unas cuantas abiertas. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Chelo. Agradezco igualmente, al igual que mis compañeros que me han precedido, la oportunidad de estar aquí, aunque sea virtualmente, ¿no? en este congreso, y la oportunidad de poder dar a conocer, bueno, pues esta propuesta, que no es más que, como bien dices, o bien digo en el título, una propuesta que yo utilizo en mis clases y que durante unos años vengo aplicando y perfilando, y que con el tiempo he visto que da resultado, que los alumnos están contentos y se sienten cómodos trabajando de esta manera, ¿no? A ver si, sí, se pasan bien, ¿no? Veis que las puedo pasar. Bien, pues como todos sabemos, el objetivo de los docentes en el grado de traducción e interpretación es formar a los discentes para ser traductores o intérpretes, por lo que es necesario proporcionarles una metodología coherente y rigurosa que se configure pues, a partir de una teoría clara que pueda ser aplicable a la traducción de todo tipo de textos. Además, la naturaleza eminentemente práctica de esta disciplina requiere de una evaluación continua formativa, como la mayoría aplicamos en las clases de traducción, de manera que los alumnos puedan ir aprendiendo no solo de sus éxitos, sino también de sus errores. Y en este sentido, es frecuente que en el contexto académico las asignaturas de traducción se evalúen mediante esta modalidad evaluativa, y que la evaluación no descanse sobre una única actuación, sino que se ponga en práctica la evaluación continua a través de una serie de actuaciones, una serie de encargos de traducción, ¿no? Que llamamos la jerga que empleamos. Entonces, estos encargos deben entregarse a lo largo del curso, deben ser entregados por los alumnos y les van a ser devueltos corregidos por el profesor. La ventaja de esta evaluación formativa o continua reside pues, en el seguimiento de la evolución del alumno durante el propio proceso de aprendizaje. Entenderemos aquí el concepto de encargo de traducción o proyecto, ¿no? de traducción, como otros compañeros también pueden denominar en sus asignaturas, desde una perspectiva socioconstructivista en la que se lleva a cabo un proyecto de traducción real en la medida de lo posible en el aula, basado en un grupo o equipo de trabajo en el que cada uno tiene un papel, ¿no? Y también desde una perspectiva funcionalista, en el que el encargo de traducción se asocia al concepto de tarea surgido en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras y por el que aboga de modo inequívoco el Marco Común Europeo de Referencia y el Consejo de Europa. Este encargo de traducción encierra la idea de globalidad. Las actividades que se llevan a cabo tienen un único objetivo comunicativo final, y es la traducción de un texto, ¿no? Traducción que solo será efectiva si logra cumplir las funciones comunicativas definidas en el encargo de traducción, ¿no? En las premisas del encargo. Bien, coincido además con Varela y Postigo en que para una evaluación adecuada es de suma importancia recordar que los objetivos deben guiarse por la realidad profesional y que la situación de evaluación también debe emularla lo más posible. Si bien
es difícil, ¿no? A veces en el entorno del aula, que no se consiguen encargos reales. Sí que es posible a lo mejor acceder a través de encargos propios profesionales o encargos de compañeros y simular esa realidad lo máximo posible. Se debe también explicar o incluso, si es posible, mostrar a los alumnos cómo se desarrolla un encargo de traducción en un contexto profesional real, como ya digo, ¿no? De esta forma tomarán conciencia de que la actividad llevada a cabo en el aula se asimila lo más posible al contexto real y valorarán esta formación como una iniciación, una preparación a futuro, una especie de práctica, no en empresa, que quizás, bueno, un paso previo a esa asignatura de prácticas en empresas que luego más adelante en su formación seguramente tendrán la posibilidad de cursar. En estos encargos de traducción de los que hablamos, además del texto meta, se suele solicitar la elaboración de un comentario o informe traductológico, como también llamamos a veces. El objetivo de este comentario traductológico desde el punto de vista didáctico, no desde el punto de vista de la evaluación por parte del profesor y bueno, y desde el punto de vista también de los alumnos para que cumplan con los objetivos previstos en el programa de la asignatura, es que de los alumnos, tomen conciencia del proceso de traducción, que sean capaces de realizar un análisis pretranslativo de la situación comunicativa de origen y meta, que sean capaces de identificar las dificultades de traducción y de detectar los problemas de traducción presentes en el texto original, que sean capaces de buscar estrategias de resolución de esas dificultades y de los problemas de traducción y seleccionar las estrategias más adecuadas para concretarlas después en las técnicas de traducción que aplicarán para la resolución de esos problemas. Basándonos en nuestra experiencia docente, hemos observado una falta de metodología, tanto didáctica, motivada por la ausencia de bibliografía relacionada, como una falta de metodología en los estudiantes que llegan a clase de traducción y se encuentran perdidos a la hora de realizar ese informe que se les pide, ¿no? Y te preguntan, bueno, ¿y cómo hago el informe? ¿Cómo empiezo? Entonces, esas preguntas y esa falta de metodología que me culpo yo a mí misma, ¿no? O no, bueno, yo me he echado la culpa y por eso esa ha sido quizás mi motivación principal a la hora de empezar este estudio, es tratar de ofrecer a los estudiantes esa pauta para llevar a cabo ese informe o ese comentario traductológico, ¿no? Bueno, por citar a algún autor, en palabras de Ponce, estos alumnos llegan al último curso de su formación con amplias carencias sobre la metodología de trabajo asociada al proceso de traducción, a la hora de exteriorizarlo, ¿no? De exteriorizar esas distintas etapas o cómo pasan ellos por las distintas etapas. En ocasiones, pues los alumnos se encuentran perdidos, se limitan a pensar que el comentario traductológico consiste en una mera exposición de las dificultades que ellos han tenido de manera personal y en su mayoría expresan problemas terminológicos y dificultades ante cómo expresar la solución que dan en su texto meta. Por lo tanto, nuestra idea es ofrecer tanto a los discentes como a los compañeros que vean acertada, ¿no?, esta propuesta, una herramienta útil y metodológicamente coherente para llevar a cabo de forma explícita y por escrito en las primeras etapas de la formación. Más adelante pues se hará de una manera un poco más oral e incluso de manera interiorizada por parte de cada estudiante, este proceso de traducción, ¿no?, este análisis del proceso de traducción y la redacción del comentario traductológico resultante. Citando a mi compañera Morón, que está por ahí, pues precisamente eso, la idea es que se realice de una forma
guiada al principio y a medida que avance la formación de una manera menos guiada e interiorizada, ¿no? A medida que avanza la formación. Por lo tanto, consideramos que realizar de manera consciente esta tarea resulta esencial en estas fases iniciales para alcanzar esta competencia traductora. Entonces, ante esta carencia, proponemos el estudio de un modelo tetrafásico para la realización de un comentario traductológico que acompañe a los encargos de traducción como un elemento de evaluación en el aula, perdón, en esta evaluación continua. Bien, quizás la dificultad es cómo explicar el proceso de traducción en el aula, ¿no? Pues no entraremos aquí en describir las distintas teorías que han descrito los distintos procesos, las distintas formas de entender los procesos de traducción, pero sí estaremos de acuerdo en que explicar a los alumnos el proceso de traducción, independientemente del modelo elegido, ¿no? Para explicarlo, no es tarea fácil. Coincidimos con Ponce y Mendoza en que la mejor forma de ayudar a los alumnos en una etapa inicial es visualizar el proceso de traducción como un todo unificado y seguir un planteamiento metodológico claro y coherente que previamente habremos explicado y puesto en práctica en clase, para que el alumno sea capaz de repetir esa tarea en casa de manera sistemática y posteriormente sea capaz de aplicar dichas estrategias traductológicas de una manera ya más intuitiva en su futura labor profesional. Entonces, sin más, pues voy a pasar a exponer cuál es esta propuesta de modelo tetrafásico de comentario traductológico. Y como decimos, la propuesta se divide en 4 fases. La primera consistiría en un análisis pretranslativo desde el punto de vista funcionalista, y para eso nos vamos a basar en estudios publicados por Nord. La segunda etapa, la segunda fase, consistiría en la detección de las dificultades de traducción y en la aplicación de estrategias para su superación. Esta fase sería un poco más subjetiva y podría variar de un traductor a otro, ¿no? La tercera fase consistiría en la detección de los problemas o zonas de intervención presentes en el texto original. Para ello, también nos vamos a basar en estudios publicados por Amparo Hurtado. Y finalmente, siguiendo también la clasificación de técnicas de traducción de Hurtado, por la claridad, ¿no?, en la que ella expone esas técnicas. Es verdad que hay veces que vemos que quizás nos falta alguna técnica o que no es exactamente lo que queremos mencionar, pero bueno, en general, durante todos estos años me ha venido muy bien esa clasificación y creo que es de las más completas que hasta ahora he visto publicadas, y por ello, bueno, hago referencia a esta autora, ¿no? Entonces, la cuarta fase sería pues la resolución de los problemas de traducción mediante la aplicación de técnicas de traducción. Perdón. Bueno, en la primera fase, por explicar un pelín más, pero no voy a entrar en detalles ni en ejemplos, habría que empezar consultando el encargo de traducción y analizar el contexto de la situación comunicativa de origen y la situación comunicativa meta. Y todo esto desde un punto de vista funcionalista y tal y como describe Nord, y la finalidad es ver las divergencias entre ambas situaciones comunicativas y saber dónde el traductor deberá intervenir. En definitiva, es aplicar la tabla que propone Nord en este estudio, rellenar la tabla y analizar bien esas divergencias y ver dónde el traductor deberá intervenir. Nord dice que a los estudiantes que se forman como traductores este modelo les ofrece una herramienta de aprendizaje fiable para poder justificar y fundamentar sus decisiones translativas. No es más que eso, es una orientación a los estudiantes para sentirse confiados, ¿no?, de que lo están haciendo bien. La segunda fase, como ya he dicho, sería la detección de esas dificultades. Me voy a saltar toda la definición de qué es una dificultad de traducción según Nord. Todo esto está muy explicado también porque así es como yo se lo
muestro a los alumnos poniendo ejemplos sobre un encargo de traducción real que en su día llevamos a cabo en el aula, que se vio publicado después. En fin, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo para explicarlo detenidamente porque era un encargo muy interesante y los alumnos estuvieron súper motivados. Y bueno, la tercera y la cuarta fase, como ya he dicho antes, detección de problemas y explicación de cómo se resuelven esos problemas aplicando las técnicas de traducción que describe Amparo Hurtado, ¿no? Y de nuevo un ejemplo de cómo los estudiantes pueden exponer en la tercera y la cuarta fase los problemas extraídos de los textos. Y bueno, ya para terminar, simplemente extraer las conclusiones a las que he llegado es que basándonos en nuestra experiencia docente y en los comentarios vertidos por los estudiantes en las encuestas de satisfacción docente y en los propios encargos que yo les pido, en el comentario traductológico al final les pido que me pongan un breve comentario personal sobre qué les ha parecido el proyecto. Podemos decir que el análisis pretranslativo resulta una herramienta fundamental para optimizar la previa identificación y análisis de todos los problemas detectados. Además, que el comentario traductológico también es una herramienta esencial para realizar un segundo análisis del proceso de traducción y cerciorarse de que todas las soluciones aportadas para resolver los problemas han sido las adecuadas. Que este comentario traductológico permite reflexionar sobre la toma de decisiones en el proceso de traducción, a la vez que va desarrollando su competencia traductora, y que una vez explicada en clase la metodología para la realización de un comentario traductológico y aplicada a varios encargos de traducción en el aula, los alumnos se muestran más seguros de sí mismos, con más confianza para enfrentarse al proceso de traducción y poder ofrecer un texto meta con la máxima calidad, el nivel de la formación en el que se encuentra. Y nada más, muchas gracias y perdón por haber tenido que ir tan rápido. Nada, al final, muy bien, todos nos hemos ajustado al tiempo que había marcado. Muchas gracias, Julia Lobato, por tu interesante aportación. Y, por ejemplo, tenemos aquí una pregunta de Francisca Suau, de la profesora de la Universidad de Valencia. Dice, veo que el equipo de traducción de la Universidad Pablo Olavide sigue siendo excelente, muy de acuerdo con tu propuesta, sobre todo por el análisis pretranslativo de Nord, que me parece irrenunciable. Gracias. Y al hilo de esto, ¿te parece que todavía ese tipo de propuestas, ¿no? Desde luego que están muy asentadas, siguen vigentes? ¿O tal vez deberíamos hacer algún tipo de revisión? ¿Cómo lo experimentas tú? Claro, quizás por eso hay veces que se nos quedan cortas, ¿no? Las clasificaciones publicadas en cuanto, por ejemplo, a la clasificación de los tipos de problemas de traducción, que la compañera Claudia creo que ha hecho un análisis muy bueno, pero hay veces que cuando lo hemos aplicado en el aula nos hemos basado a lo mejor en la clasificación de problemas expuestos por Nord o en la clasificación de tipos de problemas expuestos por Hurtado, y hay veces que sí que es verdad que he echado en falta pues a lo mejor otra clasificación distinta, otra nomenclatura quizás. Sí. Sí, pero Sí, claro. porque a veces no saben, claro, porque tienen que aplicar esos problemas y ponerle una etiqueta y muchas veces no entienden, cuando están ante un problema no saben etiquetarlo como tal, ¿no? Sí. Ahí tengo yo también dificultades a la hora de explicárselo. ¿Por qué un tipo de problema es este y no otro? Hay veces que está a caballo entre uno y otro. También puede ser de varios tipos, pero sí que me encuentro muchas veces con falta de recursos para poder explicar eso y que les quede claro. Sí, sí que es cierto. Y en cuanto a la clasificación de tipos de técnicas, también igual queremos encorsetarlo todo demasiado y hay veces que no se puede, sencillamente, a lo mejor no se llame de ninguna manera. Es verdad, pero claro, como la obsesión es Sí, a dejarlo todo por escrito,
entender Y la realidad y entonces eso, buscamos clasificaciones para poder explicar todo, ¿no? sí, y la obsesión, ¿no? De publicar y de dejarlo todo por escrito y todo bien atado. Y pues eso quizás también nos lleva a veces a no encontrar o a que nos falten esos recursos, sí. Bueno, pues de nuevo os agradezco vuestras presentaciones tan interesantes, tan ilustradoras. De verdad que he aprendido mucho con vosotras y nada, ya damos por terminada esta sesión. Ya Muchas van a ir gracias. entrando los ponentes de la siguiente y muchas gracias de verdad. Gracias Gracias a por todo. vosotros. Hasta luego.